Causaferos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de contar con un invitado de una institución muy importante de nuestro país que es CIPEA, el doctor Alberto Loschi. Bienvenido, Alberto. ¿Por dónde estás? Bienvenido. Muy bien. Bueno. El doctor Alberto Loschi es médico psicoanalista, es presidente de CIPEA, que es la institución que mencioné, que hace muchos años que está trabajando con uno de los temas que hoy vamos a conversar. Es socio fundador y editor de la revista de psicoanálisis La Peste de Tebas, otra revista que vale la pena leerla, junto a muchos colegas, es toda gente muy comprometida con lo que hace, y autor de numerosos trabajos de psicoanálisis. Él, muy humilde, mandó un breve currículum, porque bueno, sabe que a mí me gusta que ustedes vayan conociendo más que los currículum largos cómo es la persona. Así que bueno, bienvenido, Alberto. Y bueno, el tema que hoy pusimos de título: ¿por qué nos accidentamos? ¿Cuáles son las causas y los efectos? Bueno, está bien, es muy interesante el planteo y hablar de causas y efectos, porque el enfoque del accidente desde el punto de vista psicoanalítico no revoluciona, sino que implica modificar un poco todo el pensamiento que tenemos alrededor de lo causal y del ordenamiento causal de las cosas. La definición que da el diccionario de la Real Academia Española sobre accidentes es suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Pero ocurre que ese orden regular de las cosas está creado por nuestro modo de pensar y nuestra conciencia, que, digamos, se rige por una determinada lógica en la que rige, digamos, lo que podemos llamar un poco a grosso modo la causalidad lineal, donde a cada causa le sigue su efecto. Cuando Freud introduce el psicoanálisis, y con el psicoanálisis el psiquismo inconsciente, para entender el psiquismo inconsciente se requiere otro pensar, y donde allí ya no rige tanto que toda causa sigue su efecto. Empieza otro ordenamiento de las cosas que vamos a tratar de desarrollarlo, es más complejo y ya no hablamos allí de un orden causal, sino de un determinismo, no de un determinismo causal, sino de un determinismo de sentido. Son dos enfoques con los que podemos estudiar o tomar el accidente. Para dar un ejemplo, porque esto conviene matizarlo con ejemplos para que se entienda, Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana da el ejemplo de un accidente que es por lo simple, es ilustrativo. Una mujer y el marido salen de una fiesta en la que habían estado, van en un carro, en aquella época era un carro, hacia su casa. El carro en el camino agarra un pozo, la mujer se cae y se quiebra una pierna. Podemos pensar que ahí fue el azar de que el carro agarrara ese pozo, o el error del que manejaba, que no pudo esquivarlo, y
quedarnos con esa idea del accidente. Otro enfoque es cuando pensamos desde dentro de la persona, desde el mundo interno de la persona, qué estaba pasando. Lo que Freud explica en esa situación es que en la fiesta la mujer, digamos, había estado bailando el cancán. El marido, celoso, cuando termina, la reprime, se enoja, discuten, y Freud dice, el resultado es el accidente por el cual la mujer no va a poder bailar cancán durante varios meses. Como si fuera el castigo por lo que había hecho. Claro, una de las cosas que nosotros decimos, ¿no?, desde el psicoanálisis, ¿qué ocurre cuando la persona no puede afrontar la situación, como en el ejemplo que vos estás dando, ¿no? Los celos del señor frente a la situación, ¿qué pasó en ese momento que no vio el pozo? Entonces, el factor humano, ¿cuál es la importancia del factor humano en los accidentes? Que no es solamente la verificación vehicular, ¿no?, sino que se olvidan de lo más importante, o que es importante, aparte de cómo está el vehículo, cómo está la persona. Tal cual, al considerar todo el mundo interno de la persona, lo que llamamos factor humano es de una complejidad enorme que ya requiere, como decíamos antes, ese otro pensar donde las cosas se encadenan de otra manera, ¿no? Incluso en el mismo ejemplo, Freud se detiene en la idea del castigo por el cual la mujer se accidenta. Pero nosotros, siguiendo todas las teorías que tenemos del accidente, podemos ir más allá y pensar que esa fractura de la pierna está expresando también la fractura del matrimonio, y una situación de cambio que la mujer o el matrimonio no pueden encarar en términos de la relación. Queda bloqueada esa posibilidad de cambio, y tanto está bloqueada para poder pensarse, para poder elaborarse, para poder plantearse en la conciencia, se deriva en un acto motor que se manifiesta como accidente. Entonces, el accidente está escenificando de alguna manera esa fractura interna que no puede llegar a adquirir una representación en la conciencia, pensarse, elaborarse, pero que de alguna manera se expresa materialmente, físicamente en el accidente. Entonces, el accidente tiene toda esa complejidad en la cual al manifestarse, al ocurrir, no es algo que ha ocurrido sin sentido o sin causa, como lo podemos ver desde la conciencia, sino que es algo pleno de sentido, cargado de información, que en la medida que uno empieza a investigarlo, esa fractura de la pierna empieza a tomar todas otras dimensiones en el mundo interno de la persona. La fractura de la pierna pierde importancia, por decir así, o deja de ser el centro de la atención, para pasar a ser más importante todo lo que no podía ser pensado, hablado, elaborado. En ese sentido, el accidente no solamente tiene un porqué, sino un para qué. Este punto es muy importante porque muchas veces ese para qué queda frenado por el mismo accidente y la persona queda únicamente con la fractura de la pierna. Cuando podemos
trascendiendo la fractura, entrar en el para qué del accidente. En la génesis del accidente. En la génesis del accidente, ¿no? La relación del accidente con alguna situación traumática, ¿no? Con la situación interna de la persona, de su mundo interno, de lo que le está pasando, de los conflictos. Todo accidente es la expresión de un conflicto que no se puede elaborar ni pensar, ¿no? Esa es una de las ideas que tenemos con la teoría de los accidentes, y en tanto no se puede pensar, hacer consciente, no adquiere representación o posibilidad de elaboración, se expresa por vía motriz, en el accidente. Y ese accidente en forma condensada es algo cargado de información a investigar. Es interesantísimo investigar un accidente, las cosas que nos dice. Y cuando a un sujeto accidentado podemos entrar en el trasfondo de la significación que tiene todo ese accidente, no solo es riquísimo lo que se puede ver, sino que también vemos que las lesiones físicas evolucionan mucho más favorablemente y rápidamente, y es raro que aparezcan complicaciones o fenómenos secundarios, como muchas veces ocurre después de un accidente, que se complica una fractura, que se infecta, que empiezan a aparecer otras situaciones, porque, digamos, el para qué del accidente no se tiene en cuenta. Sí, vos decís algo que es muy importante como prevención, ¿no? En el sentido para que no se vuelva a repetir, pero además, con lo que acabas de decir, que muchas veces lo vemos en la clínica, que después de un accidente aparece a veces la muerte por una infección generalizada, o no se cierra la herida, o lo que ocurre, ¿no? Y entonces, de repente, eso no está tenido en cuenta. Entonces la persona y también los equipos, ¿no? Cuando no se trabaja con salud mental, los equipos médicos, se parcializa. Esto es lo mismo que pasa con las enfermedades, ¿no? Donde hay toda una parte que, digamos, se sigue desmintiendo. Entonces se vuelve a repetir. Por eso ustedes hablan del accidente, que yo coincido, como un acto y como motor de otra cosa. Sí. Digamos, un poco la idea es que el accidente manifiesto es secundario a un accidente, por decir así, a un choque interno mudo que se manifiesta en el psiquismo inconsciente en la persona, y digamos, hay un choque interno entre representaciones, entre conflictos, entre dilemas que la persona no puede resolver, que secundariamente cobran manifestación y expresión en el accidente manifiesto. ¿Y cómo? Digamos, esto por ahí me parece, ¿no? Es útil dar ejemplos para que, digamos, pueda... Sí, hay gente que no es colega, que escucha asiduamente el programa, que no es psicoanalista. Hay gente de distintos países que nos escuchan. De Israel nos escuchan al otro día por el horario, de España, de Italia, y hay gente de Perú y de Uruguay que escuchan en el mismo momento del programa. Creo que sería importante los ejemplos, ¿no? Claro, creo que eso ilustra más esto que decimos teóricamente, ¿no? Vos mencionaste recién los accidentes en la infancia y demás. Tiene mucha importancia porque nosotros, una idea es que el accidente siempre está expresando
una situación de cambio conflictivo, dilemático, que tiene una dificultad de poder elaborarse psíquicamente. Es decir, que en todo accidente está latente una situación de cambio que no se puede elaborar. Y en la infancia, adolescencia, son momentos de la vida en los cuales se presentan muchas situaciones de cambio que se van dando naturalmente. Está el caso de un chico que de 12, hacia alrededor de 12 años, muy habilidoso para el tenis, jugaba con mucho éxito, y por eso mismo es concentrado como para ir a jugar a un país, un torneo en un país ajeno. Bueno, estaba entusiasmado, toda la familia se entusiasmó con esa posibilidad de un torneo internacional, etcétera, para esa programación. Previo a al viaje que implicaba ese torneo a otro país, la familia hace en las vacaciones de invierno toma unas vacaciones en un centro de esquí. Estando en ese centro de esquí, este chico, entrando ya en la adolescencia, se accidenta también, se quiebra el pie, con lo cual no puede ir a ese torneo. Uno puede entenderlo eso como mala suerte, etc. Después, viendo y conociendo al chico, se pudo ver que si bien había evolucionado y tenía una habilidad fuera de lo común para el deporte y el tenis, afectivamente no tenía ese mismo desarrollo. Había como una discordancia, ¿no?, entre aquello que le permitía ir a ese torneo en otro país y un desarrollo afectivo que no estaba todavía a esa altura para separarse de la familia, ir a otro país con chicos o chicas de su edad con los cuales todavía no estaba en el mismo nivel de desarrollo afectivo, podemos decir, pero eso no estaba considerado o incluido ni en el chico ni en el ámbito familiar, que había una discordancia, un choque entre las posibilidades tenísticas del chico y sus posibilidades afectivas. Eso se expresa después en el accidente que tiene en el centro de esquí, que le impide hacer ese viaje para el cual afectivamente no estaba preparado. Sí, esto se ve mucho, me ha tocado a mí a veces hacer las admisiones para determinado, cuando se van a entrenar fútbol, y cuando vos le decís a los padres que no están preparados para separarse de la familia, ¿no? Es como que por ahí se ve lo que puede brillar como futbolista o en el deporte que sea, pero no cómo está emocionalmente, ¿no? Lo Así mismo es. cuando van a hacer esos contratos de trabajo por 4 meses y donde de repente no se ve y tienen accidentes. Porque una de las cosas que uno ve en los chicos, que me parece muy grave, cada vez chicos más chiquitos tienen accidentes a veces que son mortales, ¿no? Porque hay mucho descuido por parte de los padres. Pero los padres te dicen es muy torpe, es muy inquieto, y entonces empieza a aparecer los trastornos de atención y del desarrollo, donde se los medica y no se ve realmente qué es lo que está pasando. Que a veces un chico frente a una situación, que lo veíamos en el programa de la semana pasada, frente a una madre depresiva o una situación de muerte familiar, se mueve, porque necesita mostrar la vida. Y por ahí en eso se cae, se golpea, se lastima, ¿no?
nosotros vemos la cantidad de accidentes que hay de motos, con la cantidad de discapacitados que quedan para toda la vida. Pero bueno, como hay que vender motos, hay arreglos con las aseguradoras para que no se diga la cantidad de accidentes que hay, ¿no? Porque realmente, digamos, es cómo se pone el cuerpo, qué es lo que se pone en el manejo, ¿no? Tanto de una moto como de un auto. Y todo eso tiene que ver con el inconsciente. Por Así eso es. me pareció interesante lo que ustedes hacen, que es investigar la génesis, digamos, del accidente, ¿no? ¿Sí? Que, como te decía, es muy interesante cuando se empieza a investigar y se ven todas estas determinaciones de sentido inconsciente que surgen en el estudio del accidente, que se pueden incluir en el porqué del accidente. Pero aparte está el para qué, que es tan o más importante que el porqué, ¿no? Por ejemplo, en este chico y en muchas otras situaciones, esa situación, ese retraso en la maduración psicoafectiva y demás, el accidente permitió ponerla en evidencia para poder tratar y tratarla. Entonces, ese accidente impidió el torneo de tenis, pero favoreció la posibilidad de empezar a hablar y a desarrollar un problema que estaba negado y a incluirlo. Entonces, el accidente tiene ese para qué que en caso de tenerlo en cuenta, en muchos casos lleva a que un cambio que estaba trabado pueda empezar a desarrollarse y que se dé ese cambio en la persona. No siempre el accidente genera un cambio positivo. Hay muchos accidentes mortales, ¿no? Sí, a veces hay situaciones que a lo mejor se mueren todos menos el que maneja, ¿no? En los adolescentes o jóvenes, o lo que vos contabas de este señor, del caso de Freud, ¿no? Que la señora queda imposibilitada, ¿no? Es decir, el poder llegar, digamos, a, a que a través del cuerpo, ¿no? Diga lo que no pudo decir con palabras. Eso La es mudez. importante, ¿no? Se puede decir que cada detalle del accidente, cuando entramos en la génesis inconsciente, esas determinaciones de sentido, los factores del conflicto de cambio, la historia del sujeto, lo que está viviendo, lo que está atravesando, etcétera, encontramos que cada elemento del accidente, cada lesión física, cada detalle que hace al accidente, tiene su correlato y su correspondiente como expresión simbólica de lo que está pasando en su mundo interno. Otro momento también donde ocurren accidentes es en edades avanzadas, y un accidente muy común en edades avanzadas son las fracturas de cadera. En general, estudiando esas fracturas de cadera, uno encuentra que previo a la fractura de cadera hay una fractura en el mundo interno de la persona, en su equilibrio narcisista, por la vejez, por perder sentido en muchas cosas de su vida, etc. Y esa fractura interna se manifiesta secundariamente como una caída y una fractura en la cadera, ¿no? Sí, creo que es importante ese punto que vos tomás, porque en general, digamos, a la gente le cuesta poder integrar el cuerpo con la mente. Y no se dan cuenta, los que trabajamos en psicosomáticas o en todo esto, los accidentes, es como que conocemos primero a través del cuerpo, por donde empezamos cuando ya deciden que nosotros nazcamos, ¿no? O sea, de alguna manera es a través del cuerpo, de la sensibilidad, de la percepción. Entonces, Así cuando es. eso es obturado, ¿no? Lo único que queda es la acción, la descarga.
Entonces, por eso ustedes también cuando hablan del accidente, que es un motor, pero es un acto, ¿no? Así es un acto. Por eso cuando vos hablabas de los chicos y la torpeza y que se caen o tienen un accidente, podemos decir, eso que aparece como torpeza encubre la destreza inconsciente, que hace que el chico exprese ese accidente, ese golpe que se dio, esa lesión que se produjo, como un modo de hacer visible en esa lesión algo de su mundo interno que le está pasando. Es decir, la torpeza encubre la destreza. La intención inconsciente, la intencionalidad inconsciente, es mucho más diestra que toda la destreza consciente que podemos tener. ¿Cómo? Entonces, sí, sí. Eso es algo, recordé ahora una anécdota de hace muchos años, en la década del 80 creo que fue, era un torneo de golf, estaban compitiendo dos profesionales, o sea, de un golf de alto nivel, argentinos, estaban en el último hoyo, iban empatados, uno de ellos hace el tiro hacia el green, por el tiro que hace ya el otro no lo podía alcanzar, entonces hace un tiro, la pelota vuela en el aire, hace una curva inconcebible para el nivel de un profesional, va donde está el público, le pega en la cabeza a uno del público que lo tira al suelo y resultó que ese del público era el hermano del que le había ganado. Esa situación uno puede tomarla como una anécdota risueña o podemos pensar que la intencionalidad inconsciente es mucho más diestra que toda la destreza consciente que podemos manejar. Es que realmente es así. Hay muchísimos casos, incluso en la política también, ¿no? Accidentes de amigos, conocidos, que no es casual. Así es. O lo que se presenta como casual encubre esa intencionalidad inconsciente. Eso tiene que ver con un tema mucho más complejo que no es para hablarlo acá, que es toda la cuestión del azar, y que trasciende al psicoanálisis, pero ya también el pensamiento moderno sobre el azar ha cambiado la concepción habitual que tenemos de él y de lo que era un azar neutro, un azar sin información. Se considera que todo hecho azaroso está muy cargado de significación, muy cargado de información. Eso cambia un poco toda la idea del azar y es una apertura a lo que tiene que ver con la creación y la creatividad. Sí, hay estudios hechos, me hiciste acordar, bueno, acá la audiencia sabe que hablamos libremente y la asociación libre surge entre el entrevistado y yo, ¿no? Así es. También con la audiencia. Hay muchos estudios hechos con la gente que va al casino, o sea, donde se da un montón de motivaciones a nivel personal que influyen en el azar. Es decir, donde aparece, digamos, la disposición en ese momento del que tira, donde aparece alguna circunstancia que ha pasado con el jefe,
En fin, un montón de situaciones que tienen que ver con los factores humanos y que por más que esté, digamos, ya estandarizado cuándo, cómo, ¿no? Digamos, cómo se tiene que tirar. Sin embargo, a veces hay circunstancias que no pueden ser explicadas solamente entendiéndolo como fenómeno humano. Lo Sí, podés decir. eh, siguiendo con la asociación libre de lo que vos hablabas, es cierto y es interesante los juegos de azar, etcétera. Hay mucho para hablar sobre eso. En términos inconscientes, el adicto a los juegos de azar, en realidad, lo que lo mueve internamente es más una tendencia masoquista, es a perder, no a ganar, aunque conscientemente busque ganar. Pero aparte de eso, es cierto lo que vos decís, digamos, uno podría hacer un estudio si se interesara en eso, en la persona que puede ganar o en la persona que puede perder y entender cómo hay una disposición interna que lleva a una cosa o la otra. De todas maneras, me da para hablar de esto, porque el juego de la ruleta o los juegos de azar están dentro del azar de las probabilidades. Es decir, acertar un número en la ruleta es una posibilidad en 36, pero no hay una posibilidad de más. Se maneja dentro de un rango de probabilidades que permite hacer una estadística y hablar de un azar probabilístico. Pero la ciencia moderna ya está hablando, como te decía hace un rato, de un azar mucho más duro, Sí, un sí. azar que está totalmente fuera de las probabilidades y que ya es, digamos, forzado llamarlo azar, porque, como decíamos antes, es algo que responde a todo un determinismo de memorias, de información. Este, eh, Se podría decir que es el sistema caótico, desordenado, totalmente azaroso, el que determina un orden. Entonces, toda creación, se puede decir, es algo que está fuera de las probabilidades, como está la ruleta. Por ejemplo, ¿qué probabilidad había que se compusiese la novena sinfonía de Beethoven antes de que se hubiese hecho? Era infinitamente improbable. Esa creación surge justamente de todo un movimiento azaroso, cargado de información que digamos, materializa, se concretiza en lo que es el acto creador. En ese sentido podemos decir que en pequeño o en todo accidente es una creación y conviene tomarla como tal, porque en esa creación está el para qué del accidente. Y si no lo tomamos así, puede quedar bloqueado ese para qué y el accidente quedar nada más que como accidente, lo cual es negativo, por supuesto. Sí, yo quisiera que puedas explicar o desarrollar un poco más algo que muchas veces nos preguntan. ¿Es tan grande el masoquismo? Es decir, el para qué. ¿Por qué yo me voy a querer accidentar? ¿No? Digo, para que puedas desarrollarlo un poco más, incluso con algún ejemplo, que tenemos varios, digamos, ¿por qué la persona incluso cuando te dice, yo llego en 3 horas y hago 600 kilómetros? Bueno, yo ya tuve accidentes, pero no pasó nada. Por ahora me salvé. Es decir, hay diferentes, viste, como los accidentes caseros que se llaman, ¿no? O sea, cuando la persona está cocinando y siempre se quema, se corta, ¿no? Digamos, a ver, ¿cuál sería el para qué? ¿No? Porque vos dijiste algo al principio.
que es cuando la persona no puede representar, no puede simbolizar, y lo descarga en acto. Para los que no son colegas, o sea, cuando la persona no puede realmente hablar de lo que le pasa, de lo que lo angustia, de lo que lo conflictúa, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar un poco más, si te parece? Porque vos insistís, y yo estoy de acuerdo, en tener en cuenta el para qué del accidente. Ujú. Sí, por eso, al incluir ese, para que vos me preguntaste del masoquismo, creo que es importante diferenciar el accidente del masoquismo. No es lo mismo y no en todo accidente el masoquismo es un elemento importante. Muchas veces no lo es, aunque alguna participación tiene por el daño corporal. Pero creo que es importante separar lo que son las tendencias masoquistas de el accidente. No es el accidentarse, no siempre y no necesariamente, y tampoco es frecuente que sea por un acto masoquista solamente. Lo más importante del accidente seguramente pasa por otro lado. El masoquismo es bueno, tiene otras cuestiones de las que podemos hablar, pero también es cierto que el masoquista puede hacer uso del accidente a favor y en función de su masoquismo, ¿no? El masoquismo, como explicaba Freud, es perpetuar, es una resexualización del complejo de Edipo. O sea, el masoquismo es seguir siendo niños inmersos en el complejo de Edipo, dependiendo de un papá y de una mamá. Esa es digamos, ese es el beneficio, entre comillas, del que busca el masoquista, con todo el perjuicio que tiene para su persona, ¿no? Ahora, dejando el masoquismo de lado y yendo al para qué del accidente, se puede decir que eso que el sujeto no puede pensar, no puede elaborar, ese conflicto de cambio que no puede, digamos que no está con los instrumentos o preparado para abordarlo. Por ejemplo, para que se entienda un poco más, cuando una persona a lo mejor cambia de trabajo para un puesto mejor, o cuando cambia de casa o se muda de lugar, o se va a vivir a otro lugar porque es mejor y resulta que tiene un accidente o un ACV o lo que fuera, no puede, ¿no? Así es muy común en esas situaciones de cambio que ocurren accidentes. Incluso hay toda una estadística donde se calculan las situaciones de cambio que más frecuentemente acompañan los accidentes, ¿no? La muerte de personas queridas, el divorcio, la separación, la mudanza, etcétera. Todas esas cosas que vos decías, ¿no? El cambio de trabajo, son situaciones de cambio que de un modo o de otro implican una modificación interna en la persona. Digamos, divorciarse, mudarse, cambiar de trabajo, etcétera, en mayor o menor medida implica cambios internos. En lenguaje psicoanalítico se podría decir abandonar identificaciones, tomar otras, etcétera. Y eso podemos hacerlo y estar preparados para ese proceso, para ese trayecto, o hay identificaciones que nos atrapan, que nos resulta muy difícil de abandonar o de cambiar. Eso se puede ver muy bien en las relaciones simbióticas, que implican abandonar esas
identificaciones o modificarlas implican por ahí desequilibrios narcisistas muy importantes, y entonces en esos casos, cuando no puede elaborarse la situación, en lo manifiesto el cambio se hace, pero paralelamente aparece el accidente, mostrando de algún modo que junto a ese cambio que se hizo, es necesario acompañarlo con otro cambio interno que no se hizo. Como decíamos hace un rato, el chico del tenis, digamos, podría haber ido al torneo y accidentarse en el torneo. Entonces, podría haber hecho el cambio de ir al torneo, pero el accidente mostraría que había otro cambio interno en cuanto a su proceso madurativo que todavía no había realizado. Entonces, los accidentes que ocurren en esas situaciones de cambio, o ocurren para evitar el cambio, o el cambio se hace, pero ocurre el accidente para evidenciar o mostrar que hay algo que no, del sujeto que no acompaña ese cambio. Hay una película que tiene dos versiones. La primera es francesa, la segunda creo que hay una versión de Estados Unidos, creo que se llama Las cosas de la vida, de un protagonista, está casado, pero tiene un amorío con un amante y entra en un conflicto y en una situación donde entra en una ambivalencia de o quedarse con la mujer o separarse, ir con la amante, no puede resolverlo, está en esa disyuntiva. En ese interín decide tomarse un respiro, hacer un recreo, como unas vacaciones, irse a otro lado, toma el auto, y en el trayecto, en la ruta, se presenta una bifurcación en el camino, no puede tomar la bifurcación, el auto rueda, se accidenta, muere en el accidente, pero la película escenifica muy bien el no poder tomar ni un camino ni el otro. Bueno, lo resolvió con su muerte, ¿no? Sí. Es decir, que esto nosotros vemos permanentemente también los momentos de distracción, entre comillas, ¿no? Que son segundos. Esa distracción consciente, como decíamos antes, encubre una intención inconsciente. Se puede decir que la distracción en tomar una ruta u otra abrió el paso a una intención inconsciente suicida. Una interpretación que hacíamos de esa película era que en lo manifiesto aparecía el sujeto siendo el que tenía que decidir entre una mujer o la otra, pero más allá podía interpretarse que ni una ni otra lo iban a elegir a él. Digamos que lo que no podía pensar es que no era él el protagonista de elegir a una u otra mujer, sino la idea de que no iba a ser él el elegido por ninguna de las dos. El suicidio en forma de accidente a veces tiene que ver con situaciones de esa naturaleza. Sí, además, hace poco un caso que se supervisó, no se llegó prácticamente a supervisar, de una persona que quería no seguir siendo 10. Entonces, cuando va a la consulta, ella no sabía cómo hacer porque estaba cansada, que siempre había sido la hija perfecta, la estudiosa, pero no tenía más ganas de hacer eso. Entonces, cuando va a la terapeuta,
segunda consulta, después no pudo ir más porque hace un accidente cerebrovascular. Se quedó muy mal la terapeuta porque era la segunda entrevista y ella le dijo, me siento muy bien de tener con quién hablar, ¿no? Pero evidentemente lo que vos acabas de decir, el poder pensar qué podía pasar, si, que ella lo decía, si yo dejaba de ser ese lugar que me pusieron, ¿me van a querer igual? ¿Cómo va a ser mi vida, no? O Así sea, es. este tema frente al temor, al vacío, al desamparo, ¿no? ¿Qué Eh, significa y cómo uno lo resuelve con el acto, ¿no? la imposibilidad de cambiar muchas veces tiene que ver con eso, que ese cambio implica un trastorno en todo el equilibrio narcisista en el que uno se sostiene, en el cual tiene que ver los objetos con los que uno está, los seres queridos, etcétera, la sociedad en su conjunto. Y el cambio puede implicar todo un trastorno en ese lugar que uno ocupa, y al perder ese lugar, realísticamente o en la fantasía, uno puede sentir que pierde todo. Entonces, tampoco también está imposibilitado de hacer ese cambio. A veces muchas veces es neuróticamente la fantasía de que uno quede imposibilitado de hacerlo porque va a perder todo. Pero otras veces lo pierde. En fin, cambiar es algo muy complejo y hay cambios para cada cual que son posibles y otros cambios que son muy difíciles o imposibles, ¿no? En esa chica 10, dejar de ser la chica 10, por ahí es convertirse en un vegetal, como por ahí la convirtió el accidente cerebrovascular, ¿no? Sí, sí. Acá el productor hizo una pregunta para que quede un poco más claro si la ludopatía y los accidentes están emparentados. Creo que vos lo decías, el tema del azar en otro sentido, pero bueno, a ver si vos podés... Sí, ahí la adicción a los juegos, al juego y demás, eh, digamos, no es que tenga una relación tan directa con el accidente. Yo lo mencioné en el sentido de que, digamos, sí está muy relacionado con el masoquismo. El adicto al juego y el adicto en general es, participa el masoquismo de forma principal, ¿no? La misma palabra adicto viene del latín adictus. Adictus se le decía a los soldados que perdían una batalla y eran entregados como esclavos a los soldados que habían vencido. Y estos que habían vencido podían hacer lo que querían con el adicto. Entonces, el adicto es un esclavo de un amo que lo domina. En ese punto es el masoquismo. El jugador que va al casino, ¿no? Está... ¿Te acordás que Usan dice esclavos de cantidad? ¿No? Sí. Entonces, el adicto que va al casino y, digamos, quiere jugar con el azar, digamos, está sometido a la diosa Fortuna, ¿no? A esa madre maravillosa que lo va a elegir a él. Y en aras de ser elegido por esa diosa, puede entregar todo lo que tiene. Sí, yo entendí que justamente vos lo decías entendiendo el azar, digamos, ¿no? Que se le da otro sentido actualmente, ¿no? No el azar como cosa mágica nada más.
Sí, por eso el azar es un tema complejísimo que daría para toda una charla. Eso, ya tenés otro programa para mediados de año, porque vas a estar de nuevo invitado. Como nos quedan unos minutos, te voy a dejar las últimas palabras para que vos puedas dar alguna orientación, digamos, ¿qué tenemos como para volver a conceptualizar y sintetizar cuando uno se accidenta? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta como para poder, en lo posible, si no hubo una muerte, evitar volver a tener accidentes? Bueno, en principio se puede decir ya desde antes de tener el accidente, considerar que todo momento de cambio o toda situación de cambio en uno o en alguna persona llegada a uno, hijo, pareja, padres, etcétera, es favorable o predisponente para un accidente. Por supuesto, no todo cambio, no toda situación de cambio implica un accidente, pero eso solo lo podemos saber conociendo el mundo interno de la persona. Y eso es algo que solo se puede conocer en una investigación psicoanalítica. Entonces, cada vez que estamos en una situación de cambio o alrededor de alguien en que lo está, tener en cuenta esa posibilidad del accidente y ahondar o pensar en las implicancias que tiene ese cambio, cuánto conflicto o no puede causar, cuánto lo podemos elaborar, cuán preparados estamos para hacerlo, etc. Eso en primer lugar. Y en el caso de ya haber tenido el accidente, no quedarse con que qué mala suerte, tuve un accidente, y ir al traumatólogo para que ponga el yeso o cure la herida, sino consultar qué situaciones está expresando, manifestando el accidente. No es tanto el por qué, aunque el por qué hay que investigarlo, sino que ese por qué en todo caso sirva para entender el para qué nos accidentamos. Ese accidente no es un hecho fortuito del que somos ajenos, es algo que nuestra intencionalidad inconsciente provocó y no sabemos a priori cuál es el sentido por el cual lo hizo, a qué apunta esa intencionalidad. Entonces, investigar y entender ese para qué favorece la posibilidad de el cambio y que ese accidente tenga un sentido en la vida del sujeto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estás invitado para este año, a mediados de año, para alguna otra entrevista con tantos temas que vos nos enseñás y seguimos aprendiendo. Yo voy a anunciar el próximo programa y ya te despido. Para el próximo jueves tenemos al doctor Francisco Guerrini, que va a hablar sobre límites. ¿Los padres los aceptan? Sus efectos en los hijos. Bueno, un poco continuando esto con los chicos y los accidentes. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, y bueno, un gusto dialogar contigo. Bueno, muchas gracias a vos, Susana, y bueno, ya nos veremos nuevamente. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.